Y bueno, caballeros, estamos aquí listos para el segundo video del día. Creo que va a ser un día bastante cargado en cuanto a los videos, es decir, que voy a hacer unos cuantos videos. Por cierto, ya de manera oficial ha salido la camiseta del Real Madrid para la siguiente temporada. Un diseño bastante clásico, ya lo analizaremos en el otro canal para los que me siguen, en el otro canal en el que hablamos un poco más. Esto ya saben que va de reacciones, hablar un poco sobre cosas de la prensa, etcétera, etcétera. Les digo que van a ser un día bastante cargadito porque ya les subí un video, les estoy haciendo otro y me parece que, o al menos lo voy a intentar hacerles un par, algo que tiene que ver con Jorge Ramos, después una cosa que vi de la prensa reaccionando a esa Copa de Europa del Real Madrid, la verdad, bastante interesante. Por cierto, hoy llegamos a 7,000 suscriptores, les agradezco un montón. Gracias por el apoyo, a seguir dándole y por supuesto esto no sería posible sin ustedes. Así que lo de siempre, les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 15 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Me di cuenta que en varias oportunidades ya me confundo y digo el 14 veces campeón de Europa cuando el Madrid ya cuenta con 15 copas de Europa. Pero es que son tantas que me imagino que Florentino va a tener que ampliar un poquito el museo del Bernabéu y yo voy a tener que acostumbrarme. Pero bueno, mientras se siga ganando, yo creo que nos acostumbramos a absolutamente todo. Chicos, vamos a pasarnos rapidito porque no me quiero enredar mucho más. Quiero que escuchemos este primer clip, perdón, lo tengo por aquí, de este periodista que se llama Ricardo Rossetti, que me parece haberlo escuchado, no sé si fue, no me acuerdo dónde lo escuché, pero ojo a esta reflexión que hace acá. Esto relacionado con las palabras de Laporta, de que el Madrid, los árbitros y que nosotros y la filosofía, ese cuentico de Laporta. Que ha dicho mucho, pues me parece que hemos visto a un presidente sin un mensaje, hemos visto a un presidente sin autocrítica, hemos visto a un presidente que sigue apelando al optimismo para ver qué puede pasar en el futuro y apelando a que sí, todo saldrá bien, pero sin saber las bases y los cimientos que tiene este proyecto del FC Barcelona. Y por destacar alguna de las frases de que se viene un Hansi Flick muy físico, me ha llamado la atención que para responder a Mbappé, es verdad que no le puede que no le quede otra, acudir a la Masía, este club, este equipo que hace 4 días ha fichado a Víctor Roque por 60 millones o por 30 más 30. Sé que es el mensaje que puede tener que decir para responder a un fichaje como ese por parte del Real Madrid, que abre las diferencias aún más todavía, pero me ha parecido un presidente sin un mensaje construido y sin una comunicación clara para intentar responder a esa operación del Real Madrid. Y bueno, chicos, ahí está lo que les estaba diciendo y me parece realmente brillante. Y les voy a colocar un par de imágenes que yo he compartido en mi Facebook, en el que se ve claramente cómo el Barça ha gastado más en fichajes que el Real Madrid en las últimas 5 temporadas. Es que es un mensaje absolutamente ridículo y lamentable y por eso me parece tan brillante. Otro caso curioso tiene que ser sencillamente el hecho de que Laporta ha tapado lo que tenía que explicar, que seguramente estamos hablando de lo que pasó con Xavi, que mucha gente seguramente quiere explicaciones, él lo ha decidido tapar, hablando del Real Madrid y de la Masía. Es que le ha venido como anillo al dedo para no explicar la vergonzosa gestión y la constante improvisación que se está. Es que con la destitución de Xavi, porque según él no le gustaron sus declaraciones, es la realidad de que este club es una improvisación y que la gestión de Laporta está muy cerca de dejar en buena lo que hizo en su momento el señor Josep María Bartomeu. Así que yo encantado de la vida con Laporta. Muy bien que le coloquen en su sitio. Ya vamos a escuchar a José Luis Sánchez, que también le colocó en su sitio. Pero quiero que antes escucháramos al Martin Lieberman, que me parece uno de los periodistas, uno de los pocos periodistas serios que he escuchado en mi vida, y que bueno, aquí daba un mensaje desde Wembley después de la final. Me parece sencillamente brutal, y teniendo en cuenta que es un periodista argentino al que por cierto se le ha criticado y se le ha matado por, entre otras cosas, decir algunas verdades sobre Messi, me parece realmente brutal y obviamente tiene toda la razón. El Madrid está en un punto en el que está excesivamente por encima de los demás y me gusta que la gente tenga esa capacidad de reconocerlo. Por eso, repito, me parece tan increíble que lo diga un periodista de Argentina y que bueno, este hombre siempre ha ido como en contra el sistema
Y es evidente que esto seguramente le habrá costado muchísimas cosas durante su carrera deportiva, su carrera periodística, perdón, pero creo que es un tipo absolutamente brutal y el mensaje es que es demoledor. Como les dije, no me quiero enredar muchísimo con este video porque vamos a tener otras. Y entre esas otras vamos a tener también, muchachos, para finalizar, esta opinión de José Luis Sánchez, que me parece sencillamente brutal. Tenía muchas ganas de escuchar a José Luis, también he quedado con muchas ganas, que me imagino que lo vamos a hacer hoy, de escuchar a Juanma Rodríguez sobre estas declaraciones de Laporta. Vamos a escuchar a José Luis. Yo creo que utilizar la palabra sucio con el Real Madrid, cuando fuiste el presidente que cuadruplicó el sueldo a Enríquez Negreira, creo que cuanto menos es muy aventurado y muy desahogado. Decir que el movimiento del Real Madrid es sucio por prolongar la causa durante 6 meses del escándalo Negreira, repetir que es sucio, creo que es de ser un presidente que yo creo que es muy aventurado en sus afirmaciones. Porque si hay algo sucio y algo feo y algo desagradable y que nos ha robado 17 años de competiciones nacionales, es haber pagado al vicepresidente arbitral. Porque ahora mismo hay al menos 17 años, 17 temporadas que están bajo sospecha. Y esa es la realidad. Y yo lo prolongaría a la época de las ligas de Tenerife, porque en las ligas de Tenerife pasaron cosas muy raras. Decir que este año el Real Madrid ha sido favorecido arbitralmente, cuando el saldo arbitral por enésima temporada ha favorecido al FC Barcelona con un +11 en penaltis y en impulsiones, cuando el Real Madrid tiene un 0. Un 0. El Real Madrid es el único equipo de primera división que no ha recibido ninguna expulsión de un rival. Ninguna. Ha terminado otra temporada con saldo neutro, mientras el Barcelona ha terminado con un +11. Hablar de que las televisiones repiten los escándalos del Bernabéu es faltar a la verdad, porque en el Bernabéu no ha habido ningún escándalo. El único partido que fue controvertido fue el partido contra el Almería. Acuérdate, Diego Plaza, que lo tienes muy presente. Controvertido por decirlo finamente. Fue controvertido y fueron decisiones que fueron corregidas desde el VAR. Sí, entonces, yo creo que el señor Laporta, que intenta desviar la atención de su nefasta gestión, que el señor Laporta ha sido noticia por despedir de mala manera a 3 leyendas del FC Barcelona, a 3 de las principales leyendas del FC Barcelona, de abrazar a un maniquí y de ser noticia por poner una lona enfrente del Bernabéu. Creo que lo que tiene que hacer el señor Laporta es mirarse el ombligo, mirarse en el espejo del Real Madrid e intentar aprender algo de gestión. Eso es lo que debería hacer el señor Laporta. Y luego, que no lo hemos escuchado, pero lo vi anoche, intentar sacar pecho del modelo Barcelona. Sí, lo hemos visto hace un segundo. Y decir que yo no ficharía, yo no soy más del modelo Mbappé, sí soy más del modelo Masía. Sí soy más del modelo Masía cuando te has gastado 70 millones de euros en Vitor Roque, cuando te has gastado 55 en Rafinha, cuando te has gastado 55 en Ferran Torres, cuando te has gastado 50 en Koundé, cuando te has gastado 50 en Lewandowski, cuando te has gastado 75 en Frenkie de Jong. Y cuando los jugadores de la cantera han salido este año porque no tienes ni para pagar parte de las obras del Camp Nou, creo que es tomarle el pelo no al resto de aficionados al fútbol, al socio culé. Creo que esa es la realidad. ¿Por qué el FC Barcelona? ¿Por qué el FC Barcelona se ha gastado activos que no tiene, ha vendido patrimonio con la connivencia de la Liga, si tanto confía en la cantera? ¿Por qué en esta época de crisis absoluta no ha sacado a 15 canteranos y ha dicho, chicos, hay que tirar del club, hay que sacar el club adelante? Por eso se ha gastado. Porque el Barça no se puede, por eso se ha gastado el Barça no se puede lo que no tiene. No ganar. Ahí está lo que les estaba diciendo, muchachos. Y eso que se comentaba sobre el final Diego Plaza, de que el Barça no puede permitirse no ganar. Creo que es la ejemplificación de lo que realmente ha sucedido. Ellos no pueden permitirse seguir haciendo ridículo tras ridículo, pero sin embargo, tras las palancas, tras los fichajes exagerados,
como por ejemplo eso que le comentan rápidamente, que se ha gastado más de 100 millones de euros entre Rafinha y Ferran Torres. Ahí están todavía haciendo el ridículo y todavía no están ganando. Así que me parece realmente brillante el discurso de José Luis Sánchez desde principio a fin, porque coloca encima de la mesa todas las cosas que Laporta intenta colocarle a la gente. Es que no es ni siquiera justificable que este hombre de verdad se plante delante de cualquier cámara y cualquier micrófono a siquiera hacer una sugerencia de la Masía. Esto no existe, ya no es la Masía, nunca lo ha sido, se llama la Masía. El modelo Barça no existe, el modelo del Barça es un fraude, como absolutamente todo lo que rodea la historia de este asqueroso club. Que lo tengan en cuenta, que lo tengan presente. Si esta gente quiere seguir viviendo engañados por Joan Laporta, pues que lo sigan haciendo. Cada quien hace con su vida lo que le plazca, eso está más que claro y es totalmente evidente. Y si tengo que ser honesto, pues yo estoy muy contento con Laporta como presidente del Fútbol Club Barcelona. Lo tengo que reconocer, lo tengo que decir. Me encanta, me fascina que este hombre sea presidente del Barça, pero que a un tipo tan radical como mi persona, como yo, le guste Laporta como presidente del Barça, es que da muchísimo que pensar y deja las cosas muy, muy claras. Así que eso es para que lo tengan en cuenta y me parece bien lo que ha hecho José Luis Sánchez al respecto. Así que no me enredo mucho más. Más tarde un par de videitos, por lo menos uno más seguro les cae por ahí, para que estén atentos y por supuesto sigamos apoyando el canal. Así que nada, lo de siempre, gracias por acompañarme, déjame tu like, suscripción. Muchísimas gracias por acompañarme. A la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao.